Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Moss, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Imagina por un momento que llega el final del día. Sentimos el cuerpo pesadísimo, la mente de plano ya no da más. Sí, ese agotamiento que sientes hasta en los huesos. Exacto. Y lo primero que solemos pensar es que tuvimos demasiadas reuniones o que la lista de pendientes simplemente nos rebasó por completo. Claro, le echamos la culpa a la agenda, siempre. Ajá. Pero, a ver, ¿qué pasaría si ese cansancio tan profundo no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de actividades, sino con la trampa secreta de creer que tenemos que estar eligiendo constantemente entre, digamos, infinitas opciones? Es que esa pregunta plantea un escenario que desafía por completo nuestra forma de vivir. Y bueno, es la puerta de entrada perfecta para el dossier que vamos a explorar en nuestro encuentro de hoy. Que está interesantísimo, por cierto. Totalmente. Se trata de un análisis de metafísica avanzada que es, de verdad, fenomenal. Toma como base uno de los videos más profundos del canal, este que está enfocado en la lección 138 de un curso de milagros, la de El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Una lección fuertísima, ¿sí? Sí, y lo brillante de este documento es que no se limita a citar la lección y ya. O sea, teje una red de significado con el texto, con el manual para el maestro y con suplementos clave como el de psicoterapia. Y da un salto espectacular, ¿no? Biología humana contemporánea, con temas de inteligencia artificial y hasta con la macroeconomía. Guau. Es que, fíjate, lo que propone este cruce de ideas rompe diametralmente con el paradigma social de hoy en día. Porque la sociedad contemporánea nos vende esta idea de que la máxima expresión de la libertad es tener una abundancia infinita de alternativas. Sí, la ilusión del menú gigante. Ándale, tal cual. Si entramos a una plataforma digital y hay cientos de miles de contenidos para consumir, entonces supuestamente somos más libres. O sea, el ego venera esta multiplicidad de opciones. Le encanta, es su terreno de juego. La lección 138 aterriza justo para desarmar esa ilusión, revelando que ese inmenso abanico es en realidad una presión. Una presión diseñada específicamente para mantener a la mente agotada. El curso reduce todo ese ruido a un discernimiento estrictamente binario, o sea, o es el cielo, o es el infierno, o es el amor, o es el miedo. No hay más. Y el concepto técnico que introduce el dossier para explicar esta radicalidad es bien interesante. Lo llaman la ley de exclusión ontológica. Suena muy académico eso, ¿no? Suena un poco denso, sí, pero para bajarlo de la academia a la experiencia humana, podemos usar una metáfora muy visceral, muy del cuerpo. En la biología, el estado de gestación no admite grises. A ver cómo. O sea, no se puede estar un poquito embarazada. O se está gestando vida, o de plano no se está. Y en la metafísica del curso ocurre exactamente lo mismo con la paz. Ah, claro. Es un todo o nada. Exacto. La mente no puede sostener la verdadera paz si decide conservar, digamos, un 1% de rencor contra alguien. Sostener ese pequeño porcentaje de resentimiento, por más inofensivo que parezca, es una declaración absoluta de lealtad al sistema de pensamiento del ego. Fíjate que eso nos pasa muchísimo. Perdonas con la boca, pero por dentro sigues en guerra. Es una dinámica que vivimos a diario. Todo el tiempo. Por ejemplo, alguien deja un comentario súper agresivo en nuestras redes sociales y respondemos con un mensaje muy educado, deseando luz y bendiciones y toda la cosa. La diplomacia espiritual, le dicen por ahí. Exactamente. Sin embargo, el estómago sigue hecho un nudo y pasamos horas y horas repasando la ofensa en la mente. Conservamos un pequeño fondo de resentimiento, ya sabes, por si necesitamos defendernos más adelante. Sí, como un as bajo la manga. Tal cual. Y esa falsa diplomacia, esa ambivalencia de querer la paz pero alimentar el enojo en secreto, consume una cantidad de energía psíquica verdaderamente brutal. Es que sostener dobles agendas agota. Agota porque requiere mantener una contradicción existencial viva en la mente. Y el manual para el maestro aborda esta dinámica con una claridad, aplastante. ¿Qué dice el manual exactamente sobre esto? Establece que la función de un maestro de Dios es simplificar las opciones del estudiante, guiándolo a una pregunta que es ineludible. Dice algo así como, ¿cómo iba a ser difícil elegir entre lo que tiene un valor infinito y lo que no vale nada? Qué fuerte. Y qué simple a la vez. Sí, pero el obstáculo principal es que nosotros le otorgamos valor a ese enojo secreto. Creemos que nos protege.
Cuando por fin logramos reconocer que el resentimiento, por más justificado que parezca en la narrativa del mundo, literalmente no vale nada ni aporta nada real, la decisión por el valor infinito del cielo se vuelve el único paso lógico. O sea, la matemática espiritual detrás de elegir entre todo y nada es irrefutable. En teoría, nadie debería dudarlo. El problema es llevarlo a la práctica. Ahí es donde todos tropezamos. Totalmente. El curso dice que el miedo no es real, pero, a ver, inténtalo recordar cuando estás en medio de una discusión acalorada con tu pareja o con tu jefe. Ahí la teoría espiritual sale volando por la ventana. Se nos olvida por completo. Sí, la mente entra en un estado de pánico y comienza a fabricar justificaciones, buscando terceras vías, cuartas vías, lo que sea para no dar el brazo a torcer. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué existe una resistencia tan feroz a soltar la razón si en el fondo lo único que anhelamos es estar en paz? Es que la fricción nace del terror absoluto que siente la mente fragmentada ante la idea de perder el control de su propia narrativa. Para entender este pánico, el análisis nos lleva al capítulo 30 del texto que expone las reglas para tomar decisiones. Ese capítulo es una joya. Es una maravilla, y el principio operativo central ahí es: hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Aceptar esta premisa exige renunciar a lo que podríamos llamar la autoría del juicio. La autoría del juicio. Qué buen término. Sí, porque el ego construye toda su identidad asumiendo el papel de juez supremo. Él dictamina qué problema es grave, cuál es trivial, quién merece castigo y quién merece compasión. Y renunciar a esa pluma, a esa autoría, es interpretado por el ego literalmente como su propia muerte. Claro, y preferimos entonces el sufrimiento conocido de tener la razón que la paz desconocida de la rendición. Es fascinante ver cómo el ego clasifica las ilusiones. Hace unas listas de prioridades absurdamente complejas. Sí, asume que, por ejemplo, resolver un conflicto geopolítico es muchísimo más difícil que perdonar que alguien se haya metido en la fila del supermercado. Pero cuando el curso dice no hay grados de dificultad en los milagros, nos invita a ver que perdonar una traición terrible o un mal comentario en redes es en realidad exactamente el mismo proceso interno. O sea, soltar la interpretación y recordar el amor. Ni más ni menos. Y esa es la esencia de la expiación. Es el reconocimiento de que todas las formas de conflicto comparten la misma falta de realidad. Soltar el volante y alinearse con la voz que habla por Dios no es un acto de debilidad como piensa el ego, sino de suprema cordura. Y es un proceso, ¿no? No pasa de la noche a la mañana. Para nada. Este proceso de rendición gradual está maravillosamente documentado en el suplemento del canto de la oración, específicamente a través de este concepto bellísimo de la escalera de la oración. Ah, ¿sí? Donde en los peldaños iniciales de esa escalera todavía tratamos de utilizar la oración como una especie de herramienta de negociación cósmica. Como si Dios fuera un genio de la lámpara. Exacto. Pedimos condiciones muy específicas para sentirnos seguros. Que mejore nuestra cuenta bancaria, que desaparezca un dolor físico superpuntual o que cierta persona, ya sabes, cambie su comportamiento hacia nosotros. Seguimos atrapados pidiendo ídolos y formas concretas. Sí, pero lo hermoso es que el Espíritu Santo, en su infinita paciencia, no rechaza esas peticiones iniciales. No nos regaña por pedir mal. No, para nada. Las utiliza como puntos de partida. Sin embargo, la transformación real, digamos, el mecanismo de la oración auténtica, se activa cuando la mente por fin se cansa de hojear este menú infinito del ego del que hablábamos. Cuando ya no das más. Exacto. En ese punto de inflexión, se deja de pedir que la ilusión sea un poco más cómoda. El estudiante da un salto cuántico y se decide exclusivamente por experimentar el amor de Dios, reconociendo por fin que ninguna reconfiguración de los elementos externos va a satisfacer ese vacío de la separación. Es que esta resistencia a soltar el control trasciende lo puramente filosófico y tiene repercusiones medibles, físicas. El dossier toma toda esta dinámica mental y la contrasta con la medicina integrativa del 2026, exponiendo el altísimo costo biológico de sostener ilusiones. Y las implicaciones físicas son alarmantes, ¿de verdad? Sí, porque el suplemento de psicoterapia establece un principio súper radical. Nos dice que la enfermedad o la resistencia a sanar no es una falla biológica aleatoria, sino una decisión activa por mantener el sufrimiento. Es preferir resguardarse en el búnker del aislamiento antes que salir a la luz de la unidad.
Qué fuerte imagen, el búnker del aislamiento. Sí, y al cruzar este principio metafísico con la neurología actual, surge este concepto clínico de la fatiga de decisión cortisolémica. Para comprender su impacto, tenemos que mirar el lóbulo prefrontal del cerebro. Que es la estructura responsable de la evaluación ejecutiva y de estar anticipando escenarios todo el tiempo. Exactamente. Que, por cierto, es precisamente la región cerebral que más castigamos en la era digital. Vivimos inmersos en un ecosistema que nos exige, qué sé yo, miles de microevaluaciones diarias. Desde que te despiertas hasta que te duermes. Sí, desde aceptar términos y condiciones en una página web, filtrar noticias falsas, hasta decidir qué responder en decenas de aplicaciones al mismo tiempo. Cada una de estas microdecisiones es procesada por el cerebro como una evaluación de amenazas potenciales. Y ahí es donde vienen las descargas químicas. Claro, desencadena microinyecciones de cortisol directas al torrente sanguíneo, y lo que un médico podría diagnosticar hoy simplemente como, no sé, estrés crónico por hiperconexión, el curso lo expone en su raíz como el desgaste extremo de obligar al cuerpo a administrar un sistema de creencias que está basado en el conflicto y la separación. O sea, le estamos exigiendo a nuestra biología que estabilice algo que por definición es inestable. El cuerpo funciona simplemente como una pantalla pasiva donde la mente proyecta su estado interno. El cuerpo no decide nada por sí solo. Nada. Mientras la mente oscila febrilmente entre distintas opciones ilusorias intentando protegerse, el sistema nervioso simpático permanece encendido, en alerta máxima, en estado de lucha o huida. Y te agotas. Te consumes. Pero al aplicar la lección 138 y tomar la decisión unificada por el cielo, el mensaje de amenaza cesa. Sin la interferencia de los juicios de ataque, el sistema nervioso parasimpático retoma el control y la homeostasis celular se restablece de forma natural. Y fíjate, no como un milagro médico inexplicable, sino como el efecto inevitable de una mente que por fin está en paz. Es como exigirle a un vehículo que acelere a fondo mientras mantenemos puesto el freno de mano, y luego preguntarnos frustrados por qué el motor está a punto de estallar. Es una locura cuando lo ves así. Totalmente. Y si el cuerpo humano sufre este colapso por la multiplicidad de opciones, los sistemas globales que hemos construido son proyecciones a gran escala de esta misma patología. El dossier analiza esto empezando por, digamos, la herramienta más disruptiva del 2026, la inteligencia artificial. Sí, este tema es fascinante porque las arquitecturas de IA de frontera actuales operan mediante lo que se conoce como redes bayesianas y sistemas de lógica heurística. Suena complicadísimo. Un poco, pero la idea central es sencilla. El mecanismo de estas redes consiste en ingerir cantidades masivas de datos históricos para calcular millones de rutas y probabilidades, siempre buscando predecir el futuro con el menor margen de error posible. Usar el pasado para predecir el futuro. Exactamente. Metafísicamente, esto es una radiografía perfecta de la mente del ego. Es una obsesión total por utilizar el pasado para controlar el futuro, saltándose por completo el momento presente, que es el único lugar donde verdaderamente habita la realidad. Entonces la IA se convierte en el máximo simulador de alternativas falsas. Sí, es la culminación física de esa mente separada. A ver, espérame un momento, porque esto podría interpretarse de una forma muy restrictiva, y me parece importante aclararlo. Claro, dime. ¿Significa entonces que la tecnología es un agente del ego, y que, digamos, un estudiante serio del curso debería alejarse de la inteligencia artificial para poder avanzar espiritualmente? ¿Irse a vivir a una montaña sin internet? ¡Qué buena pregunta! Y no, la clave aquí es no confundir el nivel de la forma con el del contenido. Ningún algoritmo tiene capacidad ontológica. O sea, una máquina no puede decidir entre el cielo y el infierno. Es neutra. La neutralidad de la herramienta es absoluta. La decisión espiritual recae enteramente en el propósito que la mente humana le asigna a esa herramienta. Ah, el propósito lo es todo. Exacto. O el sistema es utilizado para sofisticar la vigilancia, maximizar la competencia y profundizar la ilusión de escasez, o es entregado al Espíritu Santo para facilitar la comunicación, expandir recursos educativos y servir a la unidad. El problema nunca es el código, sino el maestro al que se le entrega el código. Esa distinción salva a la práctica de volverse un dogma limitante.
Y donde esto genera todavía mayor fricción es en el terreno de la economía global. Uy, sí, el tema del dinero siempre hace ruido. Siempre. Porque el paradigma financiero moderno idolatra la famosa diversificación de riesgos. Nos enseñan que la seguridad absoluta depende de atomizar el capital en microactivos, fondos indexados, algoritmos de contención. Todo parece estar diseñado para amortiguar el impacto de un mundo que se percibe como hostil y caótico. Y el análisis del dossier invierte esa lógica de una forma fascinante. Nos dice que la diversificación extrema, tal como la concibe el mercado de valores hoy, a menudo encubre una profunda desconfianza en la provisión del universo. Una falta de fe tremenda. Sí, porque cuando las decisiones económicas están impulsadas primariamente por el pánico a perder, la mente ya eligió el aislamiento y la escasez como su realidad, sin importar cuán segura o robusta parezca la estructura financiera desde afuera. Pero a ver, hay que ser de abogado del diablo aquí, porque seguro alguien lo está pensando. A ver, hecha. Esto suena a que la metafísica pura nos invita a ser imprudentes en el mundo material. O sea, si no diversifico y decido poner todos mis ahorros en un solo proyecto, y luego el mercado colapsa y pierdo el patrimonio familiar, pues la paz espiritual no me va a liquidar las deudas del mes. Claro, es el miedo clásico. ¿Cómo evitamos entonces usar estos conceptos tan elevados para justificar una negligencia en el plano físico? Es que esa resistencia es súper común cuando intentamos llevar lo no dual a la experiencia diaria. Pero fíjate, un curso de milagros no prescribe el abandono de la prudencia material. O sea, en ningún lado te dice, ve y vacía tu cuenta bancaria. Sería absurdo. Totalmente. El enfoque siempre está en el estado mental desde el cual operas. Tú puedes tener una cartera de inversiones sumamente diversificada, pero si el propósito interno es la paz, el dinero deja de ser un escudo protector contra el apocalipsis y simplemente regresa a su función original, que es ser un medio de intercambio neutro. Le quitas toda esa carga emocional. Exacto. La elección binaria no es entre invertir o no invertir, sino entre administrar los recursos desde el miedo a la escasez o administrarlos desde la confianza absoluta de que el cielo ya nos ha dado todo lo que tiene valor real. ¡Qué maravilla! Quitamos el peso existencial de las formas. Y fíjate, esta misma trampa de la ambivalencia es la que paraliza la geopolítica contemporánea. Llevando esto a una escala todavía mayor. Sí, porque vemos cumbres multilaterales interminables tratando de crear estas zonas grises y tratados híbridos, siempre bajo la premisa de que la paz es una especie de equilibrio tenso entre potencias que, seamos honestos, secretamente se desprecian, pero se toleran por mero interés comercial. Y esos modelos multilaterales están destinados al colapso continuo porque se fundamentan en sostener la separación. O sea, intentan conciliar intereses que las propias partes consideran inherentemente excluyentes. Quieren unir el agua y el aceite sin cambiar su naturaleza. Exacto. Y desde la visión de la expiación, esa es una imposibilidad matemática. La diplomacia verdaderamente sanadora, la que refleja la mentalidad del Espíritu Santo, parte del reconocimiento de que, al estar las mentes unidas, los intereses de todas las partes son en realidad un solo interés. Lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Literal. Lo que una nación decreta para otra, lo está decretando inevitablemente para sí misma. Y esto me lleva a una reflexión profunda. ¿Y si la verdadera práctica espiritual no es intentar cambiar la bolsa de valores, reformar los algoritmos o reestructurar el sistema diplomático global? Es que pensar en hacer todo eso agota de solo imaginarlo. Es que el peso de intentar arreglar el mundo desde la forma es aplastante. El alivio llega verdaderamente cuando comprendemos que el milagro no modifica las estructuras externas, sino que ocurre en la mente, cambiando radicalmente nuestra forma de interpretarlas. Eso me recuerda muchísimo a una frase del curso, que dice, no estás enfadado por la razón que crees. ¿Y cuántas veces recordar eso lo cambia todo? Es que es un mecanismo de liberación instantáneo. Al aplicar esa idea, nos damos cuenta de que la angustia no proviene de un reporte de inflación, ni de un avance incontrolable de la tecnología o de las declaraciones de un líder internacional del otro lado del mundo. No tiene nada que ver con eso. Nada. El sufrimiento tiene una sola causa: la obstinación de la mente por seguir fabricando opciones dentro de un sistema de pensamiento que ya está roto de origen. Al reconocer esto, pues el poder regresa al único lugar donde reside realmente, que es en nuestra capacidad de decidir.
Es que si logramos filtrar los grandes debates de nuestra era y, ojo, también nuestras pequeñas crisis cotidianas, a través del lente de esta lección, el panorama se vuelve increíblemente claro. Si la única lección válida es entre lo infinito y la nada, dejamos de perder tiempo analizando la nada. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, sé que nos tienes un ejercicio mental sobre esto que vale muchísimo la pena que la mente procese a su propio ritmo durante la semana. Sí, es una aplicación muy práctica de todo lo que hemos platicado. La propuesta es esta. La próxima vez que surja un escenario abrumador en la vida cotidiana, uno de esos desafíos que parecen demandar tablas comparativas, listas interminables de pros y contras, y que hasta nos roban el sueño. Esos que nos encantan. Sí, eso es que nos hacen darle de topes a la pared. Bueno, antes de dar un solo paso, la invitación es hacer una pausa en completo silencio, observar las alternativas que la mente está barajando y preguntarse con total honestidad, a ver, ¿cuál de mis dos voces internas es la que está redactando estas opciones? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque si el menú de soluciones que estoy evaluando me genera miedo, ansiedad o sensación de pérdida, la respuesta es evidente. Ya sabemos qué sistema de pensamiento diseñó ese menú. Es una forma bellísima de recuperar nuestro centro. Si el menú genera miedo en cualquiera de sus presentaciones, es un hecho que no es el menú del cielo. Esto fue Explorando un curso de milagros, con Moz, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compórtelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.